Vamos a iniciar el seminario departamental, primeramente dando la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en la plataforma y también los que nos verán posteriormente, pues cuando ya esté en el canal de YouTube el video, ¿no? Entonces, bienvenidos todos al seminario de análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Tendremos la cuarta charla el día de hoy del trimestre 21I. Sí, un gusto introducir al doctor Josué Vázquez Becerra, quien es originario de la ciudad de San Luis Potosí y realizó la licenciatura en matemáticas en la ciudad de Guanajuato bajo la dirección del doctor Víctor Pérez Abril, y obtuvo esta licenciatura en el año 2013, el grado de licenciado en matemáticas. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Queen en Canadá bajo la dirección del doctor James Mingo. Y recientemente, de manera reciente, obtuvo el grado de doctor en matemáticas en el 2020. Entonces, tiene áreas de especialidad en matemáticas, dentro de las cuales está matrices aleatorias desde un enfoque de probabilidad libre. Y hoy, el día de hoy, nos va a exponer matrices aleatorias discretas que inducen independencia libre de primer y segundo orden. Entonces, vamos a disfrutar esta charla. Cuando gustes, doctor Josué, tienes la palabra. Sí, gracias. Pues primero que nada, pues agradecerles por la invitación al otro doctor Josué. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la investigación que hice en el doctorado, que se centra en probabilidad libre. Y realmente va a ser como una plática muy relajada en términos de tecnicismos, espero. Entonces, bueno, no, espero que eso esté bien. Ok, aquí, muy bien, sí. Bueno, entonces con lo que voy a empezar es con matrices aleatorias y bueno, lo que voy a considerar en este caso va a ser una matriz XN, que va a ser una matriz aleatoria, cuadrada y autojunta, y una de las hipótesis que voy a imponer es que las entradas tienen momentos de todos los órdenes. Otro, otra suposición que voy a hacer es que esta matriz XN tiene una distribución límite mu. Eso quiere decir que cuando tomo el valor esperado de la traza de la késima potencia de tal matriz, bueno, eso converge de hecho a los késimos momentos de alguna medida mu en los reales, ¿no? Y a ese késimo momento, pues lo puedo denotar como mk de x, pero también convenientemente lo voy a denotar como phi de x a la k. Y bueno, aquí simplemente hacer una observación que la traza de xn y la traza normalizada, donde la única diferencia es que una tiene T mayúscula y la otra tiene T minúscula, es que, bueno, la traza no normalizada es la suma de las entradas en la diagonal de la matriz y la traza normalizada es la misma suma, pero en este caso vamos a normalizar por la dimensión de la matriz, ¿no? Entonces, cuando tomo la esperanza de la traza, realmente estoy tomando la traza normalizada y no solo la traza. Ok, una de las matrices aleatorias, una de las matrices más estudiadas, pues, hoy estudiadas por mucho tiempo, son las matrices de Wigner gaussianas. En este caso, pues tengo una matriz xn cuadrada de dimensión n, y decimos que esa matriz es una matriz de Wigner gaussiana si se cumplen dos condiciones. Una es que sea autoadjunta, y en este caso lo que significa es que sea igual a su transpuesta conjugada, o que si consideramos la entrada IJ de esta matriz, pues esa entrada es igual a a la conjugada de la entrada JI, ¿no? Y eso se cumple para toda I y J entre 1 y n. Y la segunda condición es que, bueno, cuando considero ahora todas las entradas de la matriz que no son más que variables aleatorias como una familia de variables aleatorias, pero considero solamente las que están en la diagonal y arriba de la diagonal, entonces esa familia o ese conjunto de variables aleatorias forma una familia de variables aleatorias gaussianas que son independientes, que tienen medida 0 y varianza 1, ¿no? Y entonces si esas dos condiciones se cumplen, para mi matriz XN, digo que esta es una matriz de Wigner gaussiana. Y la relevancia de esta matriz con respecto a matrices aleatorias es que justamente fue una de las primeras matrices para las cuales se demostró que tiene una distribución espectral límite en el sentido que vi anteriormente. Y esto fue
justamente desde los inicios de los estudios de las matrices aleatorias en 1955. El resultado es de Wigner y entonces el resultado se conoce como la ley de Wigner semicircular. Y lo que dice es que justamente cuando considero la esperanza de la traza de las potencias de esta matriz XN, pues cuando tomo el límite, pues esto justamente converge a los k'ísimos momentos de una densidad en la línea real. Y justamente se llama la ley del semicírculo porque la densidad que se considera, cuando consideramos su forma, creo que nos está quedando. Okay. Cuando consideramos la forma de densidad, pues es justamente simplemente un semicírculo entre -2 y 2, ¿no? Ok. Y esto es como de los inicios de las matrices aleatorias. Entonces, muy bien, pues tenemos matrices aleatorias que tienen densidad límite, no, ¿qué dije? Distribución espectral límite, ¿no? Y bueno, entonces ya sabemos que al menos en este caso, en el caso de las matrices de Wigner-Gaussianas, sí existe una distribución espectral límite. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una segunda matriz? Y entonces, en este caso, considero una matriz WN, YN, perdón, una matriz YN, y que es igualita a XN en el sentido de que es cuadrada, autoadjunta y con entradas con momentos de todos los órdenes. Pero lo que va a pasar es que las entradas de Y son independientes de las entradas de XN. Y otra suposición que va a hacer, hipótesis que va a tomar, es que también tiene una distribución límite, pero en este caso es new. No, y otra vez, esto de la distribución límite lo que significa es que cuando considero la esperanza de la traza de las potencias de la matriz YN, y cuando tomo el límite infinito, cuando tomo el límite de esta cosa, cuando n va a infinito, pues realmente esos son simplemente los momentos, los k'ísimos momentos de una medida new sobre los números reales, ¿no? Y otra vez simplemente puedo denotar ese k'ísimo momento como mk de Y o convenientemente por razones que se verán más adelante como phi de Y a la K. Simplemente una nota que es que en lo subsecuente, pues en todas las matrices que considere, porque lo que me interesa es como su comportamiento límite, y eso significa cuando tomo la dimensión yendo hacia infinito, pues muchas veces para ahorrarnos espacio, pero también por simplicidad, pues se omite el subíndice n, ¿no? Pero suponemos que siempre está ahí, ¿no? Entonces todas las matrices que se consideran realmente dependen de una dimensión n que a veces damos por hecho que está ahí. Ok, bueno, entonces, okay, ¿qué pasa? Tenemos matrices aleatorias que tienen una distribución espectral límite y ya vimos que cuando consideramos matrices individuales, bueno, en algunos casos, en el caso clásico de la matriz de Wigner-Gaussiana, encontramos que sí tiene o bueno, se demostró que sí tiene una distribución espectral límite. Si tenemos dos, bueno, pues podríamos considerar ahora matrices que se pueden formar como polinomios de esas dos matrices. En este caso teníamos dos matrices X y Y. ¿Y qué pasa? Y la pregunta es, bueno, si podemos calcular la distribución espectral límite de alguna otra matriz Z que se pueda expresar como polinomio de X y Y, ¿no? Y en particular, no solo eso, sino que además tal vez lo que nos gustaría es poder recobrar la distribución de Z a partir de la distribución de X y de la distribución de Y. Y aquí pues pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Digamos, supongamos que tenemos Z igual a X más Y, y bueno, otras opciones son XY más YX o XYX, y quisiéramos encontrar una medida de probabilidad lambda, ¿no? Justamente que esta medida de probabilidad lambda sea la distribución espectral de esta nueva matriz Z. Y por eso me refiero a que otra vez que la esperanza de la traza normalizada de las k'ísimas potencias de esta matriz, que en este caso es X más Y, pues justamente sean los k'ísimos momentos de esta medida lambda. Ahora, resulta que la no conmutatividad de las matrices X y Y nos va a llevar a considerar lo que podemos llamar variables no conmutativas, porque, por ejemplo,
Pues si consideramos el cuarto momento, ¿no? En este caso x más y a la cuarta, pues va a haber algunas expresiones que realmente se van a poder reducir. Por ejemplo, cuando le aplique la traza y después la esperanza. Por ejemplo, expresiones que se van a poder reducir, pues va a ser lo mismo. Cuando considero la expansión de x más y a la cuarta, pues va a ser, y le saco la traza y la esperanza, pues va a ser lo mismo que considere x yx, a que por ejemplo considere xy, ¿no? Porque justamente por la traza, pues esos dos, cuando aplique la traza y la esperanza, pues esos dos van a valer lo mismo. Pero uno para el cual no se puede reducir, pues ese elemento es el elemento xy, otra vez en la expansión de x más y a la cuarta. Y bueno, esto es simplemente como igual lo que acabo de decir, pero un poquito más general y más explícito, que es, bueno, pues el késimo momento en este caso, si tengo z igual a x más y, pues el késimo momento, cuando, bueno, más la késima potencia, cuando la expando, pues realmente van a ser todas las palabras z1, z2 hasta z a la k, donde cada uno de las zetas puede valer x y y, ¿no? Y que en el caso particular de k igual a 4, pues tengo todo este conjunto de palabras, ¿no? Que realmente son 16 palabras. Y justamente las que están del mismo color las voy a poder, van a valer lo mismo cuando le aplique la traza y después el valor esperado, pues justamente por propiedades de la traza, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuate que está aquí, que es XXY, pues va a ser lo mismo cuando le aplique la traza y luego la esperanza que XXYX, y lo mismo para los otros de azul, ¿no? Es que dije que ya no se iban a poder reducir en cierta manera, ¿no? Porque cuando aplique, sí, pues lo que va a pasar es que cuando aplique la esperanza de la traza, pues voy a tener en este caso X al cubo por Y, ¿no? Pero justamente ese valor se repite para todos los que están en azul. Pero ese tipo de reducciones no los voy a poder hacer, por ejemplo, para los que están en verde, ¿no? Eso es, a pesar que si tiene x, 2x y 2y, pues no es lo mismo que solamente tener x cuadrada y y cuadrada. Ok, bueno, entonces, al considerar la no conmutativa de las matrices aleatorias, lo que voy a hacer es que un objeto del que me voy a valer para estudiar esa no conmutatividad, como representar esa no conmutatividad, pues es el espacio de polinomios no conmutativos, que voy a denotar como C de XY, pero tienen estos braquetitos puntiagudos, ¿no? Y lo que va a hacer es que esta álgebra, va a ser el álgebra de polinomios no conmutativos, pues como espacio vectorial va a tener como base, como espacio vectorial, es una álgebra sobre los números complejos que como espacio vectorial sobre los números complejos tiene como base todas las palabras posibles que se pueden formar con X y Y. Y la multiplicación de elementos en esta base, que está dada por todas las palabras posibles en X y Y, simplemente la multiplicación está dada simplemente por la concatenación de palabras, ¿no? Y se tiene como una palabra que es la palabra vacía, que no contiene ninguna letra, que funge como la identidad multiplicativa, ¿no? Entonces algunos elementos de este espacio de polinomios no conmutativos pues son x o xx, que simplemente lo denotamos como x cuadrada, xy, xy, yxyx, yx, ¿no? Y justamente pues en este espacio, no, por la no conmutatividad que estamos asumiendo, pues tenemos que xy es distinto de yxyx y es distinto de yxx y es distinto de xxyy, y bueno, ¿no? Todos esos elementos son distintos entre sí. Ok. eh, lo que está pasando, bueno, de este espacio de polinomios no conmutativos, CXY, pues obviamente tiene copias de los espacios de los polinomios en X y de los polinomios en Y, ¿no? Entonces, en cierto caso, pues digo, para pensarlo de cierta manera, pues este espacio es similar a los polinomios que conocemos en XY con variables conmutativas, salvo que justamente lo que no se asume es ningún tipo de conmutatividad entre X y Y. Que esto es justamente lo que podría pasar con nuestras matrices aleatorias, ¿no? Porque, digamos,
Podemos tomar casos extremos. Podríamos tomar el caso extremo en el que las matrices aleatorias sean matrices diagonales y entonces tenemos conmutatividad, ¿no? Pero en general esa es una suposición que no quisiéramos hacer. Eh, Ahora, el caso extremo me parece, los casos extremos me parece interesante, en este caso lo de matrices diagonales, porque justamente refleja tal vez un caso en el que no es tan difícil recobrar la distribución de Z a partir de la distribución de X y Y, ¿no? Podemos tomar más suposiciones en la forma en cómo está conformada X y podríamos decir, bueno, X además de ser una matriz diagonal, y Y también, además de ser una matriz diagonal, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si todas las entradas en las diagonales son independientes y distribuidas de la misma manera, ¿no? Si consideráramos la suma, realmente lo que estaríamos diciendo en ese caso de matrices diagonales, el caso extremo es que la suma para recobrar para así como calcular la distribución límite ahora de z, pues es simplemente la convolución de la distribución de las entradas de x con la convolución de la distribución de las entradas de y, ¿no? Pero eso es como un caso extremo en el que todo conmuta. Pero justamente quisiéramos abordar el caso en el que, o no asumir que esta cosa va a conmutar. Bueno, ahora, resulta que el problema de encontrar la distribución espectral límite de z en términos de la distribución espectral de x y y, pues se traduce en calcular un funcional que va del espacio de polinomios no conmutativos a los complejos, y este funcional phi, ¿no? Que va del espacio de polinomios no conmutativos a los complejos, lo que va a hacer es que va a tomar un polinomio en este espacio de polinomios no conmutativos, un polinomio p, lo vamos a evaluar en las matrices xn y yn, y pues simplemente su evaluación corresponde a cada vez que encontremos una x, la reemplazamos por xn, y cada vez que encontremos una y, pues la reemplazamos por yn. Calculamos ese polinomio, eso nos va a dar otra matriz aleatoria, le calculamos le calculamos la traza normalizada, le calculamos la esperanza y hacemos esa cosa tender a infinito, ¿no? Y ese justamente pues va a ser el funcional phi valuado en el polinomio p, ¿no? Es justamente más o menos lo que queríamos, ¿no? Si nos vamos al caso anterior de z igual a x más y, y en el caso particular del cuarto momento, pues el polinomio p, uno de los polinomios p involucrados ahí, pues era x, y, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Entonces, por un lado queremos saber si ese funcional phi existe, pero por otro lado también quisiéramos saber si podemos determinar ese funcional de manera universal, pues justamente a partir de las restricciones del funcional a la variable x y del mismo funcional, pero no ahora su restricción a la variable y. Y bueno, pues para determinar el valor del funcional, pues simplemente basta con determinarlo en elementos de la base, ¿no? Y otra vez, los elementos de la base en este caso simplemente son palabras, cualquiera palabra en X y Y. Y bueno, este cosito de los espacios de polinomios no conmutativos y un funcional lineal phi es lo que le llamamos a llamar espacio algebraico de probabilidad, pero también se conoce como espacio de probabilidad no conmutativa. Ok, en general, un espacio algebraico de probabilidad es simplemente un par A y phi, donde A es una álgebra con identidad multiplicativa, que denotamos en este caso por 1 sub A. El álgebra es sobre los números complejos y además tenemos un funcional lineal unitario. Y bueno, esto lo único que dice es que pues, el funcional lineal es un funcional lineal, entonces preserva la linealidad o la estructura del espacio vectorial de A como espacio vectorial, pero además eso que sea un funcional unitario lo que quiere decir es que la identidad multiplicativa la manda el 1, ¿no? Y en este contexto de espacios algebraicos de probabilidad,
pues simplemente a los elementos del álgebra los llamamos variables aleatorias algebraicas o simplemente variables aleatorias. ¿Y por qué reciben ese nombre? Bueno, pues porque justamente algunos de los ejemplos de espacios de probabilidad pues provienen de espacios algebraicos de probabilidad, provienen de espacios clásicos de probabilidad, ¿no? Y en este caso, el primer ejemplo, aquí tengo varios, pero el primero es, consideramos el conjunto de todo, dado un espacio de probabilidad, consideramos el conjunto de todas las variables aleatorias que tienen momentos de todos los órdenes, ¿no? Y a ese lo voy a denotar como L con un L infinito menos, ¿no? Y esa va a ser mi álgebra A. Y el phi, pues simplemente va a ser la esperanza en ese espacio de probabilidad. La identidad multiplicativa, pues es simplemente la variable constante 1. Y bueno, y la esperanza pues es lineal. Pero otros ejemplos de espacios algebraicos de probabilidad, pues podemos considerar a las matrices cuadradas de dimensión n sobre los números complejos y a la traza normalizada, ¿no? La álgebra A es el espacio de matrices cuadradas de dimensión n y el phi es la traza normalizada. Podemos combinar los dos ejemplos anteriores y entonces ahora tenemos las matrices de dimensión n, matrices aleatorias de dimensión n, cuadradas de dimensión n, donde las entradas pues justamente provienen de un álgebra donde todos los momentos existen. Y ahora el phi pues es lo que decía de la traza normalizada y luego la esperanza. Y pues en general este ejemplito, ¿no? Simplemente podemos considerar el espacio de polinomios no conmutativos y cualquier funcional ahí, ¿no? Cualquier funcional ahí. Ok, entonces la pregunta es, supongamos, o sea, porque en sentidos muy simples algebraicos lo que tenemos es phi, digamos un phi sub x, si quisiéramos ponerlo así, un phi sub x, que es un funcional lineal en los polinomios en la variable x. Y tenemos un phi sub y, que es un funcional lineal en polinomios en la variable y. La pregunta es, ¿cómo podemos construir un phi grandote que esté definido en los polinomios no conmutativos, pero que cuando se restrinja, los polinomios no conmutativos en x y y, pero que cuando se restrinja la variable x sea justamente phi de x y que cuando se restrinja la variable y sea justamente phi de y? Y pues resulta que hay dos maneras de que esto pase, ¿no? Obviamente hay como varios tecnicismos cuando reduzco esto a simplemente dos maneras, pero digamos en este caso de querer hacer probabilidad, pues hay dos maneras principales, ¿no? Y una es simplemente que ese phi grandote es el phi que está dado por la independencia clásica y el otro es el que está dado por la independencia libre. ¿Y cuál es esta cosa de la independencia clásica? ¿No? Pues la independencia clásica realmente lo que dice es, bueno, si te consideras una palabra chi, en el que pues esta palabra chi se expresa como Z1, Z2 hasta Zn, ¿no? Y simplemente esta palabra pues se forma del alfabeto X e Y, ¿no? Que es justamente un elemento de la base, otra vez, de los polinomios no conmutativos. Bueno, pues cuando quiero evaluar ese phi en esta palabra chi, ¿no? Que es phi de Z1, Z2 a Zn, pues lo único que va a pasar es que voy a contar el número de veces que aparece X en la palabra y el número de veces que aparece Y en la palabra, ¿no? Y simplemente voy a calcular phi de eso por phi de lo otro, ¿no? Es phi de X a las veces, al número de veces que aparece X en la palabra por phi de Y al número de veces que aparece Y en la palabra, ¿no? Ok. Y bueno, que esto justamente se corresponde a, a independencia clásica, ¿no? Porque como dije, bueno, las variables aleatorias con todos sus momentos forman un espacio de probabilidad algebraico o espacio algebraico de probabilidad, pues lo que teníamos es justamente que si tenemos X y Y independientes, pues normalmente lo que tenemos que, en este caso, digamos, X, la esperanza de X, X, Y, pues es simplemente la esperanza de X al cuadrado por la esperanza de Y al cuadrado, por esperanza de Y, ¿no? Si X y Y son independientes.
Pero pues es justamente eso, ¿no? Nosotros nos vemos una palabra en X y Y, contamos simplemente las veces que aparece X, contamos las veces que aparece Y, y eso se rompe en un producto. Ahora, la independencia libre no tiene una fórmula tan directa, ¿no? Y entonces realmente tiene una, se pueden escribir fórmulas directas, pero es la forma más sencilla de ponerlo es con una fórmula implícita. Y en este caso lo que vamos a decir es que X y Y son independientes en el sentido libre y lo que va a sí se cumple cierta condición. Y la condición es que, bueno, voy a tomar polinomios en X, que van a ser polinomios P1, P2, P3 hasta los que sean, y polinomios en Y, que los voy a anotar por Q1, Q2 y así. O una hipótesis que voy a poner es que estos polinomios son centrados con respecto al funcional, phi, que quiere decir que phi de pk es igual a phi de q a la k y simplemente son iguales al cero, ¿no? O en otras palabras, que estos cosas se van al kernel del funcional. Si, si se cumple esta condición de centrado, pues lo que va a pasar es que, o lo que se tiene que pasar para que X y Y sean independientes en el sentido libre, es que phi ahora de esta palabra, bueno, no es una palabra, ¿no? Es un polinomio. Es un polinomio phi de P1, Q1, P2, Q2 y así hasta Pn, Qn, ¿no? Pues sea cero. Pero también otros elementos se van a ir al kernel, que es P1, Q1, P2, Q2, así hasta Qn-1, Pn, que realmente lo que quiere decir es o empecé con un polinomio en X y terminé con un polinomio en Y de manera alternada, o empecé con un polinomio en X y terminé con un polinomio en X de manera alternada. Pero igual podría haber empezado con un polinomio en Y y terminar con un polinomio en X, que es el tercer caso, o el cuarto caso en el que empiezo con un polinomio en Y y termino con un polinomio en Y. ¿No? Pero otra vez, la condición es que estos polinomios pues son centrados o van al kernel con respecto a phi. Y que si considero su producto alternado, pues esa cosa también se tiene que ir al kernel. Pues sí, lamentablemente no hay como una fórmula tan simple como la anterior. Hay fórmulas, pero sus expresiones requieren un poquito más de estructura. Ok, bueno, entonces otra pregunta que podría surgir naturalmente es, bueno, son estas reglas para calcular, porque al final eso es lo que pasa. Tengo reglas para calcular un phi que está definido en X y Y, de manera que puedo calcular ese phi en X y Y simplemente conociendo sus restricciones. Una pregunta natural es si realmente las reglas son distintas, ¿no? Porque de hecho en uno sí les di una regla muy explícita y en el otro simplemente les di una condición que de hecho define reglas implícitas. Y resulta que sí son distintas, ¿no? En varios casos. En uno de los casos que les quiero poner aquí, pues es phi de xy, ¿no? Y en independencia clásica, pues simplemente dice, bueno, cuenta el número de las veces que aparece X y el número de las veces que aparece Y, multiplícalos y calcula el producto después de evaluarles phi, ¿no? Entonces, en este caso, pues simplemente sería phi de X cuadrado por phi de Y cuadrado. Y otra vez, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos en independencia clásica. Y pues esta regla pues es independiente a pesar de que en los polinomios conmutativos los elementos xy, pues el elemento es distinto del elemento yx, pues la regla que les di no le importa el orden, ¿no? O sea, realmente lo único que dije es cuenta, ¿no? Cuántas x aparecen y cuántas y aparecen. Y entonces, bajo independencia clásica, pues phi de xy es lo mismo que phi de yx, ¿no? Y simplemente phi de x cuadrada por phi de y cuadrada. Ok. En independencia libre, la regla cambia, ¿no? Y otra vez, hay unos cálculos, pero la regla que se tiene ahora de phi de xy es que va a ser phi de x al cuadrado por phi de y al cuadrado más phi de x eso al cuadrado por phi de y al cuadrado menos phi de x eso al cuadrado por phi de y eso al cuadrado, ¿no? Y
Y bueno, también se podría preguntar si estas reglas realmente son distintas, ¿no? Y bueno, pues el caso muy particular es que, bueno, consideramos variables aleatorias que son centradas, que eso quiere decir que phi de x y phi de y son cero, y que phi de x al cuadrado y phi de y no son cero, ¿no? Entonces, pues lo que va a pasar es que por un lado, no sé, podríamos decir incluso en este caso, dado que las variables son centradas, pues entonces estos phi de x cuadrado y phi de y al cuadrado, pues realmente la varianza. Entonces, por un lado tendríamos que, digo, si tomamos variancia unitaria, por un lado tendríamos que eso es 1, pero por el otro lado tendríamos que la cosa es 0, ¿no? Entonces, si da una independencia libre, independencia clásica, pues sí son dos maneras de construir este phi grandote a partir de información individual. Ok, bueno, esto que es muy algebraico, pues que tiene que ver con matrices aleatorias, ¿no? Y uno de los primeros resultados que liga la independencia libre con matrices aleatorias, pues es que lo que dice es que, bueno, supongamos que tenemos xn e yn, matrices aleatorias de Wigner-Gaussianas para todo n, ¿no? Y lo que vamos a suponer es que xn e yn son independientes entre sí. Eso lo único que significa es que las entradas de xn son independientes de las entradas de yn. Y lo que demostró Boykul es que es la persona que inició la prueba libre, es que pues justamente xn e yn son asintóticamente libres. Eso quiere decir que cuando considero, bueno, aquí simplemente puse la traza normal y luego la normalicé. Eso quiere decir que cuando considero la traza de xn, yn, le aplico el valor esperado, normalizo y tomo el límite de eso yendo a infinito, pues eso va a ser un phi de xy y que ese se va a calcular, ¿no? Bajo la regla que habíamos obtenido de independencia libre, no bajo la regla de independencia clásica. Eso quiere decir que entonces los momentos, ¿no? Si yo tuviera otra variable z, que digamos z es igual a x más y, los momentos de z, pues justamente se van a poder recobrar. Los momentos de la distribución espectral límite de z se van a poder recobrar bajo una regla muy particular que depende de la independencia libre, si yo conozco los momentos de la distribución espectral de X y los momentos de la distribución espectral de Y, ¿no? Ok, ahora un problema similar, eso es como el análisis de primer orden, ¿no? Y el análisis de primer orden es justamente considerar palabras en matrices aleatorias, tomarles la traza normalizada y calcular el valor esperado y analizar esa cantidad cuando la dimensión de la matriz va a infinito. Ahora, también podría hacer lo mismo con la covarianza, y a eso es a lo que se le llama un análisis de segundo grado o segundo orden. En este caso, en vez de analizar la esperanza de las trazas normalizadas, pues lo que voy a analizar es la covarianza de trazas no normalizadas. Y una de las razones por las cuales se hace esto es que lo que tenía era el valor esperado de la traza normalizada. Si yo, por ejemplo, en este caso, si tuviera simplemente la x, ¿no? Si no tuviera un polinomio en x y tuviera simplemente un polinomio en x, y tuviera el mismo polinomio en las dos entradas, ¿no? Digamos, en vez de tener p y q, tengo p de x y q y p de x, pues eso realmente es la varianza de algo. Y eso lo que va a permitir es que si yo analizo ese límite y ese límite existe, entonces en el límite anterior, cuando tenía la esperanza de la traza, pues voy a poder quitar la esperanza y en vez de decir que en promedio converge, pues realmente lo que voy a poder decir es que casi seguramente converge, ¿no? Eso me va a poder permitir eh, eh, como mejorar los resultados anteriores en los que no solo era la esperanza de la traza, sino la traza normalizada como variable aleatoria ya converge
casi seguramente a valores muy deterministas. Y bueno, cuando considero la covarianza, pues es el análisis de segundo orden. Y si hago un análisis similar en este rollo de trasladar eso a lo que significa en polinomios no conmutativos, pues lo que voy a tener es, en vez de un funcional lineal, lo que voy a tener es un funcional bilineal. Y lo que quisiera es otra vez que la información conjunta, o es decir, phi, evaluado en los polinomios no conmutativos x y y, pueda recobrarse, pueda reconstruirse a partir de sus restricciones. Y pues eso es justamente lo que tengo aquí, ¿no? Phi restringido a x, rho restringido a x, y rho restringido a y, y phi restringido a y. Ok. Ah, ok, bueno, resulta que en todo este rollo de independencia libre de primer y segundo orden, aún no les he dicho lo que es independencia libre de segundo orden, pero lo voy a hacer más adelante. Pero digamos, en esto de independencia libre de primer orden para matrices aleatorias, pues hay un montón, no sé si ya decir un montón, pero sí hay suficientes, ¿no? Modelos de matrices aleatorias que cumplen esta propiedad de ser independientes en el sentido libre de manera asintótica o de manera límite. Algunos de los ejemplos son matrices independientes de Wigner complejas. En este caso ya no se asume que las entradas son gaussianas, sino simplemente son cualesquiera entradas. Hay por ahí un tecnicismo que es, bueno, si se toma entradas como las que dije que tengan todos los momentos, entonces sí, sí se cumple, ¿no? Y bueno, son matrices independientes de Wigner complejas, que son matrices autoadjuntas, que cuando tomamos el conjunto de variables aleatorias en la diagonal y arriba de la diagonal, eso forma una familia de variables independientes con la misma distribución. Eso más matrices constantes, pues son matrices, se ha demostrado que son matrices independientes en el sentido libre. Lo que también se ha demostrado son matrices independientes, donde cada una de las matrices, la distribución de cada una de esas matrices es invariante bajo conjugación de matrices unitarias, pero también se ha demostrado que simplemente se puede tomar invariancia bajo conjugación de matrices ortogonales más matrices constantes, ¿no? Ok. Bueno, en particular el segundo caso es interesante. El primero también es interesante, pero el segundo caso es interesante para esta plática porque, un momento, antes de decirles por qué es interesante para esta plática, en el 2013, ¿no? Porque pues lo que les dije es, bueno, sí, pues, si matrices aleatorias tienen esta propiedad de independencia libre en el límite, pues puedes calcular los momentos de la distribución espectral de otras matrices que se pueden expresar como polinomios de las originales, ¿no? Recordemos que el ejemplo que les puse es z igual a x más y. Ok, pero entonces, que tengamos los momentos, pues no necesariamente significa que vamos a poder ver cómo se va a ver la distribución espectral, ¿no? Eso, ¿no? Tal vez, bueno, lo que quería mencionar es que hay un resultado desde el 2013 en el que, bueno, si tenemos X y Y que son autoadjuntas y sintéticamente libres, entonces la distribución límite de cualquier polinomio autoadjunto en X y Y se puede aproximar numéricamente con las distribuciones de Xn y Yn, ¿no? Y bueno, aquí simplemente doy ejemplos de polinomios autoadjuntos. Esto es particularmente importante porque con las anteriores técnicas sabíamos que existía una distribución límite para la cual podíamos calcular sus momentos, pero no era claro que pudiéramos saber cómo se va a aparecer. Y de hecho, este teorema, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho y es bastante choncho. O sea, lo que nos dice es que, no sé, si vamos a tener como una distribución así, y no sé, va a ser la distribución de X y luego tenemos otra distribución así, que es como la distribución de Y, entonces o sea, nos va a nos permite calcular numéricamente cómo se va a aparecer la distribución de Z, ¿no? Lo cual no es nada trivial. Ok, bueno, entonces, ¿por qué esta invarianza bajo matrices unitarias es particularmente importante para esta plática? Bueno, porque lo que va a pasar es que ese teorema de invariancia bajo conjugación
nos va a permitir construir o modificar matrices sin modificar su espectro límite, modificarlas de tal manera que se van a convertir en matrices independientes en sentido libre, ¿no? Si yo parto con matrices X, N y Y, N, ¿no? Y en principio estas matrices aleatorias, pero en principio podrían ser incluso matrices constantes. Lo único que requiero es que tengan una distribución espectral límite, ¿no? Entonces, pues estas matrices constantes, incluso podrían ser diagonales, ¿no? Incluso podrían ser el caso extremo de las matrices diagonales. En el caso de las matrices diagonales, pues resulta que no son libres en el sentido, independientes en el sentido libre. Pero bueno, la pregunta es como si las puedo hacer de alguna manera sin modificar su espectro. Y resulta que conjugación es la respuesta para esa cosa, ¿no? Porque yo parto de matrices X, N y YN, que en principio pueden o no ser libres asintóticamente, ¿no? Pero si yo conjugo una de ellas por una matriz UN, ¿no? Que está distribuida uniformemente en el grupo unitario, entonces resulta que XN y, no sé, en este caso YN, que está conjugada por UN, se hacen asintóticamente libres. ¿Qué quiere, Josué, qué quiere decir distribuido uniformemente en el grupo unitario? Ah, sí. Bueno, lo que quiero decir es que si considero el grupo unitario, que es el conjunto de matrices que cuando se multiplica por su conjugada transpuesta nos da la entidad, cuando considero la medida de dejar ahí, bueno, UN justamente tiene esa distribución, tiene distribución igual a la medida de dejar en el grupo unitario, pues, ¿no? Eso. Y bueno, entonces este ejemplo me gusta, o este caso me gusta porque lo que está diciendo es que a pesar de que inicialmente las matrices podrían ser no libres, pues bajo una rotación suficientemente aleatoria de los espacios propios, que es justamente lo que está pasando, no estamos modificando el espectro, porque la conjugación no modifica el espectro, sino simplemente estamos rotando los espacios, pues obtenemos esta propiedad de independencia libre. El mismo resultado se tiene si en vez de estar distribuido uniformemente en el grupo unitario, estamos distribuidos uniformemente en el grupo ortogonal. Pero falla, por ejemplo, si consideramos el grupo de matrices de permutación, ¿no? Entonces pareciera que hay como un punto límite, ¿no? Quiere decir como que si rotamos los espacios propios de una manera suficientemente aleatoria, vamos a obtener independencia libre. Pero si no lo rotamos de una manera suficientemente aleatoria, como en el caso del grupo de permutaciones, pues entonces no obtenemos independencia libre. Y bueno, una pregunta es, ¿qué tanta aleatoriedad se necesita para inducir independencia libre? ¿No? Porque es justamente lo que estamos haciendo cuando conjugamos estas matrices. Estamos rotando aleatoriamente los espacios propios y eso nos induce independencia libre. ¿Y qué tanta aleatoriedad se necesita? Porque con matrices de permutación no se cumple, pero con otras matrices distribuidas uniformemente en grupos compactos sí se cumple. Bueno, pues resulta que no tanta como se parece y incluso ni siquiera necesitamos un grupo continuo. Y bueno, de hecho no es un grupo, es la órbita de un grupo. Para responder la pregunta de qué tanta aleatoriedad, pues déjenme solamente introducir dos matrices, que es una matriz de Hadamard, es una matriz cuadrada Hn, tal que cuando la multiplico por su conjugada transpuesta, pues es n veces la identidad, y además cumple que cada una de las entradas tiene valor esperado, no, valor 1, absolute value 1. Para cálculos muy concretos, pues una de las matrices de Hadamard es la transformada de Fourier discreta. Y otra matriz que las tengo que mencionar es la matriz de permutación signada, que es simplemente una matriz de permutación donde en vez de tener entradas nulas igual a 1, pues ahora las entradas no nulas pueden valer 1 o menos 1, ¿no?
Una matriz de permutación, pues es simplemente una matriz en la que cada fila y cada columna tiene exactamente una entrada no nula. Y esa entrada no nula es 1, pero en el caso de la matriz de permutación signada, ese 1 puede ser 1 o menos 1. Bueno, uno de los resultados también del 2013 es que, bueno, supongamos que tenemos una matriz de Hadamard, esta no necesariamente, no necesariamente tiene que ser la transformada de Fourier discreta, y ese es Hn, y Wn es una matriz aleatoria con distribución uniforme en el conjunto de matrices de permutación signada, ¿no? Eso quiere decir que la probabilidad que Wn sea igual a una matriz de permutación signada en particular es la misma que para cualquier otra matriz de permutación signada, ¿no? Nada quiere decir par o impar, ¿verdad? Misma paridad. ¿Perdón? Sí, nada quiere decir que tenga el mismo signo como permutación. Signada quiere decir que las entradas no nulas pueden ser 1 o menos 1. Entonces, digamos, por ejemplo, este podría ser un caso, este otro podría ser un caso, ay, caray, bueno. Identidad o grupo. Bueno, aquí tiene que ir 1, ¿no? Entonces, las entradas no nulas pueden ser 1 o menos 1. Okay. Perdón, y cuando dices que son matrices aleatorias con distribución uniformemente en ese conjunto de permutaciones signadas, significa que cada Wn puede ser con la misma probabilidad cualquier permutación signada. No hay ninguna permutación signada privilegiada, ¿verdad? Sí, no. Sí, no, no hay permutaciones privilegiadas, sí, no hay pesos. Digo, para ponerlo mejor un poquito, decir cuál es la probabilidad, pues realmente la probabilidad va a ser 2 a la n por n factorial, ¿no? De cada una de Claro. las matrices. El Porque número de 2 a la n, matrices. ajá, exacto, es simplemente el número de matrices. El 2 a la n proviene de los signos, que pueden ser más o menos 1, y el n factorial proviene de las permutaciones. Ok. Sí. Ok, entonces consideramos H, matriz de Hadamard, W, N, matriz aleatoria distribuida uniformemente en el conjunto de matrices de permutación signada. Y lo que vamos a considerar es U, que es H conjugada por W, ¿no? Esta raíz a la N simplemente es la normalización que va con la H, ¿no? Porque recordemos que H es como una unitaria, salvo que cuando multiplico H por su conjugada transpuesta me da n veces la identidad, ¿no? Entonces por eso la raíz cuadrada ahí. Si considero esta U, ahora esta U no está distribuida en un conjunto continuo, como pasaba con el grupo unitario o con el grupo ortogonal, está distribuida en un conjunto discreto. No es un grupo, sino es la órbita, ¿no? La órbita de H bajo la acción de este grupo de permutaciones signadas. Y lo que resulta es que ahora si considero DN y N, en principio esas no podrían ser libres, pero cuando conjugo EN por UN, se hacen libres, ¿no? Entonces eso quiere decir que otra vez, bajo la U simplemente estoy rotando de alguna manera los espacios propios y eso nos lleva a libertad de primer orden. Ahora, hay un precio que hay que pagar aquí y es que antes tenía XN e YN y ahora tengo DN y N y la razón por eso es que el precio que hay que pagar es que DN y EN no pueden ser, bueno, no se ha demostrado que puedan ser aleatorias, como en el caso de XN y YN, en este caso tienen que ser matrices deterministas. Pero otra vez, o sea, el punto importante es aquí es que estamos creando libertad. DN y EN podrían ser diagonales, ¿no? Y tener incluso la misma distribución espectral límite. Diagonales, entonces los espacios propios pues simplemente es la base normal, la base canónica. Y lo que estamos haciendo a través de la U es que estamos rotando esa base de una manera aleatoria, pero no tan aleatoria como cuando estábamos usando el grupo unitario, el grupo ortogonal. Sí, bueno, entonces esto es de Anderson y Farrell. Y lo que yo demostré es que cuando yo considero el segundo orden o el análisis de segundo orden, pues
esta aleatoriedad no es suficiente para libertad de segundo orden, ¿no? Esta aleatoriedad no es suficiente para libertad de segundo orden. Ahora, ¿qué significa esta libertad de segundo orden? En vez de decirles qué significa en términos de los funcionales, porque dije, cuando analizamos el segundo orden, ya no solo tenemos un funcional lineal, sino tenemos además, ese era el funcional phi, sino además tenemos un funcional bilineal, que era un funcional rho. En vez de decirles qué significa eso en términos de los funcionales, pues les voy a decir qué significa eso en términos de las matrices. Ok, sí. Bueno, antes de eso, pues justamente era la cosa es si podía añadir más aleatoriedad para no solo obtener libertad de primer orden, sino libertad de segundo orden. Y lo que resultó fue que, pues sí, no era tan difícil. Pero bueno, también había un precio que pagar, que es H, en vez de ser cualquier matriz de Hadamard, por los cálculos que son un poco más específicos, tuve que tomar precisamente la transformada de Fourier discreta. Y ahora sigo tomando W como antes, que es una matriz con distribución uniforme en el conjunto de matrices de permutación asignadas. Y además tomo una W tilde, que es también una matriz con distribución uniforme en el conjunto de matrices de permutación asignadas, pero W y W tilde son independientes. Y la U que considero es muy similar a la anterior, pero en vez de tener H conjugada por W, pues lo que voy a tener es W estrella, H, W tilde, ¿no? Entonces simplemente estoy cambiando la W anterior por una W tilde que es independiente de W, pero que tiene la misma distribución. Y entonces ahora sí, DN y UN, EN, UN estrella son libres no solo de primer orden, sino de segundo orden. Ahora, ¿qué significa esta libertad de segundo orden? Pues justamente lo que significa es que voy a poder recobrar información conjunta, no solo de la esperanza, sino también de la covarianza, a partir de información individual. Y bueno, esto es, tal vez es lo más técnico, o tal vez simplemente tiene muchos índices, pero aquí lo que simplemente por notación voy a tomar una matriz XN1, que es una matriz de 1 conjugada por una unitaria, y una matriz XN2, que es una matriz de N2 conjugada por otra unitaria, ¿no? Simplemente es notación, ¿no? Porque realmente lo que voy a hacer es DN1 es simplemente mi matriz DN, DN2 es la matriz EN, y la unitaria del primer caso, pues es la identidad, ¿no? Y la unitaria del segundo caso es alguna matriz UN. Y pues lo único que tengo que decir aquí, que tenía que decir es que, bueno, la libertad asintótica de XN1 y XN2, pero XN1 es simplemente DN y XN2 es UN, N, UN estrella, pues es equivalente a analizar este límite de aquí, ¿no? Este límite de aquí, si se acuerdan, pues lo que tenía con la libertad asintótica era phi evaluado en polinomios PQ, 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 ¿no? Y P era un polinomio en X y Q era un polinomio en Y. Bueno, pues este límite que tengo aquí, pues justamente está traduciendo todo eso, ¿no? Está traduciendo todo eso porque ahora lo que voy a tener, en vez de tener por notación polinomios PQ, 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 pues simplemente voy a tomar polinomios PK y cada uno de esos en XA y a la K. Y los índices I a la K lo que van a satisfacer es que, bueno, pues simplemente es 1 o 2, pero esa alternancia cuando tenía PQ, PQ, pues la puedo también representar diciendo que I1 es distinto de I2, I2 es distinto de I3, y así me la llevo, ¿no? Hasta IM-1 distinto de IM, ¿no? Es justamente, estoy codificando la misma cosa. Ahora, tomo esos polinomios P a la K, los evalúo en las matrices D1 o DN2, dependiendo del valor de IK, y los centro, ¿no? Con respecto a la traza normalizada, ¿no? Es simplemente este cosito de aquí, ¿no? Evalúo el polinomio y le resto una matriz diagonal, en donde la diagonal es la traza
de ese polinomio de esa matriz, ¿no? Y esas son matrices ANK. Ahora, pues resulta que esa matriz es traza nula y cuando regreso al límite que quiero analizar, pues es simplemente ese conjunto de matrices, esas matrices ANK, tengo AN1, AN2, ANM, y cada una de esas está conjugada por la matriz UN I1, UN I2, ¿no? Y así me la llevo, ¿no? Y bueno, lo único que quiero decir es que esa alternancia de P y Q, PQ se traduce a esta alternancia de matrices U's conjugadas por matrices A's. Bueno, al revés, A's conjugadas por matrices U's, y donde cada una de esa matriz A's son de traza nula, ¿no? Y que cuando tomo el límite de este coso y todo, pues tiene que ir a cero, ¿no? Que es otra vez, eso es lo que se traduce con el phi. Con el rho, pues justamente va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, como que después de hacer cálculos muy algebraicos, pues para analizar la covarianza de la traza de Y con la traza de Z, ¿no? Pues para analizar el segundo orden, pues lo único que necesito es analizar Y y Z de manera muy particular, que son matrices, voy a considerar matrices en este caso A y B, ¿no? Convenientemente son A y B, y las voy a conjugar por las matrices unitarias U1 y U2, ¿no? Otra vez, hay un poco de redundancia ahí con U1 porque realmente U1 es la identidad, ¿no? Pero bueno, sirve para poner consistencia como en la notación. Y entonces tengo esta alternancia, ¿no? Tengo una matriz Y1, que es A1 conjugada con 1, una matriz Y2, que es A2 conjugada por U2, y así me la llevo, ¿no? Están como esa alternancia, y por eso los colorcitos también. Ok, ya casi termino, y lo que resulta es que, bueno, otra vez, U1 había dicho que era simplemente la identidad, ¿no? Entonces realmente el rollo está en qué pasa con U2. Ya habíamos dicho que cuando U2 estaba distribuida en el grupo, de manera uniforme en el grupo compacto, inducía libertad de primer orden. Pero también resulta, bueno, justamente es la definición de libertad de segundo orden en el caso unitario, que cuando U2 está distribuida uniformemente en el grupo unitario, bueno, pues esta covarianza, ¿no? Que otra vez se va a traducir a poder calcular la información conjunta en el rho con información individual de los phis restringidos y los rho restringidos, pues esa covarianza de la traza de X, de la traza de Y y la traza de Z, pues simplemente se puede calcular como una suma, ¿no? Va a depender si estoy tomando el mismo número de puntos en la primera entrada y la segunda entrada. En la primera entrada estaba tomando 2 a la m variables, y en la segunda entrada estaba tomando 2 a la n variables. Si son distintas, esa covarianza se anula. Si son iguales, esa covarianza vale algo, que está representado por esa delta mn, y la regla, ¿no? Va a ser un producto de trazas alternadas, ¿no? Más un término que se va a cero cuando n tiene infinito. Y lo importante de aquí realmente es que las A's que representan el álgebra generada por las A's de azul que representan el álgebra generada por X, y las A's de rojo que representan el álgebra generada por Y, pues hay pares, ¿no? Se van a pares, se comportan a pares, no se mezclan. Sí. En general, cuando tenemos los polinomios PQ, PQ, PQ y así, esta traza tiene que ser reemplazada por la esperanza de la traza, ¿no? En este caso es simplemente la traza, porque cuando grupo términos, pues la traza simplemente va a matar las dos, ¿no? Ok, ya casi termino, perdón. Ok, pero ese es el caso unitario. En el caso ortogonal,
lo que resulta es que es una expresión muy similar, excepto que ahora también necesito la información no solo de las matrices, sino también de sus transpuestas. En el caso unitario, simplemente tenía el primer término. En el caso ortogonal, aparece un segundo término que está dado por la mezcla de, otra vez, las azules provienen de la álgebra X, las rojas provienen de la álgebra de la Y. No hay mezcla entre esas álgebras, pero entonces tengo que tener algo adicional que represente la traza. No la traza, perdón, la transpuesta. La transpuesta, que es este cosito, aquí lo tomo como PA de 2K a la T. Ok, entonces, otra vez, esto es simplemente lo que estoy diciendo es que bajo conjugación en el grupo unitario, con el grupo unitario y el grupo ortogonal, voy a tener reglas para calcular ese rho grandote, ¿no? En base a las restricciones del rho a X y a Y. Que la regla va a ser distinta si considero simplemente el grupo unitario a que si considero el grupo ortogonal. Que la regla, lo que dice es que la regla es distinta, ¿no? Lo que había dicho es que esta W estrella H, W daba independencia libre, pero no independencia libre de segundo orden. Y lo que quiere decir es que justamente no corresponde a ninguno, la descomposición de esta cobranza no corresponde a ninguno de los casos, ni al unitario, ni al ortogonal. Pero más aún, antes no estaba mezclando elementos de distintas álgebras. Eso era lo que le daba el carácter de universal y además de independencia. Con esta rotación no es suficiente para generar independencia de segundo orden, pero además esta covarianza pues está mezclando elementos, ¿no? En este caso se ve representado por mezclar azules con rojas. Finalmente, si agrego más aleatoriedad, que era bueno, aquí está al revés, pero es exactamente lo mismo. Si considero esa U2 ahora como W tilde estrella H W dividida por la raíz cuadrada de N, entonces el comportamiento asintótico de segundo orden, pues es justamente el comportamiento que voy a tener en el caso unitario. Y ya terminé. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Josué por esta charla y yo creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono para expresarse al doctor Josué Vázquez. ¿Puedo preguntar? Adelante, Roberto. Oye, José, ¿podemos ver tu último teorema? Sí, en el recuadro de arriba, W tilde estrella HW. En alguno de los teoremas que nos mostraste dijiste que esto correspondía a una órbita de alguna acción de un grupo sobre un grupo. Y en otro caso me parece que era el grupo. ¿Esto corresponde con alguna de estas cosas? ¿Es algo distinguible, digamos, distinguido? ¿Alguna acción, alguna órbita de una acción o algo así? En este caso. Sí. No estoy seguro, o sea, porque la W y la W tilde son independientes. Pero sí, en los otros casos que me mostraste, sí era una órbita, ¿verdad? En uno de los casos, por lo menos. Sí, o sea, en los otros casos, sí es una órbita porque la W es la misma. Es la misma, ¿no? Sí. Entonces no le puedes ver una cosa geométrica aquí atrás de esto. Pues no es claro, o sea, no sé, no sabría, o sea, no. Hay otro teorema más interesante que, bueno, no sé si es interesante para mí. En esto de rotar, siempre lo dejo al final,
porque es también un ejemplo en el que no hay mucha rotación realmente, y en el que cualquier matriz de Hadamard está involucrada. En este caso son matrices diagonales, tomo variables aleatorias X e Y, simplemente tienen todos sus momentos, y lo que voy a tomar son copias de ese vector XY, ¿no? Copias independientes e idénticamente distribuidas, pero en principio X y Y pueden ser la misma cosa. Y voy a considerar la matriz X, que simplemente pongo las variables aleatorias X en la diagonal, y la matriz Y, donde también hago lo mismo con las Y. Ahora, los espacios propios de estos, pues otra vez simplemente la base canónica de Rn, ¿no? Porque son diagonales. Y resulta que si conjugo Y por una matriz de Hadamard y divido por la dimensión, eso es suficiente para crear independencia libre, ¿no? Entonces, lo que está súper loco aquí es que no estoy rotando nada. Bueno, más bien no estoy rotando mucho. Sí estoy rotando los espacios, pero los estoy rotando de una manera determinista. Porque si EK era un vector vector de XN, entonces cuando lo conjugo por H, ese eigenvector simplemente se va a H de evaluado en K dividido por la dimensión de la matriz. Aquí ¿ese H es HN o es otro H? HN aquí es nada más, sí, cualquier matriz de Hadamard. Cualquier Hadamard, ajá. En particular para la transformada de Fourier discreta es Sí, sí, sí. cierto esto, sí. Ya. Gracias. Sí. Y nada más, y una pregunta en este tipo de resultados. Cada HN, digamos que no hay nada especial más que sea de Hadamard, ¿verdad? Sí, En no hay este nada. O sea, resultado. podrían ser entre distintas n's, distintas matrices, ¿no? No necesariamente del mismo tipo. O sea, no es una cuestión de que hay que escoger adecuadamente qué matrices de Hadamard, sino cualesquiera. Simplemente con que sean de Hadamard ya obtienes que son asintóticamente libres estas Sí. dos cosas. Ujú, ok. Ujú. Bueno, yo tengo una pregunta, aprovechando. Desde el principio, cuando empezaste tu exposición, eh, pedías que las matrices fueran autoadjuntas. ¿A qué se debe esta hipótesis? ¿En qué la necesitas? Lo digo porque, a ver, me recuerda esto mucho a cuando se estudia distribución asintótica espectral de sucesiones de matrices o distribución asintótica en valores singulares igual de sucesiones de matrices descritas por una función o por un funcional, dependiendo de esto. Y hasta donde entiendo, cuando uno le pide que la sucesión sea de matrices hermitianas, es para controlar el espectro. Esencialmente quieres obtener que los valores propios sean reales, porque al final de cuentas quieres ver dónde vas a definir tus funciones y no sé qué. Aquí yo no logro ver por qué es necesario eso. A lo mejor es la misma razón, pero está por ahí escondida y no lo logro ver. Entonces, quería saber qué nos podrías decir al respecto acerca de esa Eh, hipótesis. sí, sí es más o menos lo mismo, o sea, está relacionado. Si quieres, eh, lo que pasa es que, bueno, otra razón también es que quieres que el espacio límite, pues el que les puse es simplemente uno bien sencillo, ¿no? Que es el espacio de polinomios no conmutativos. Y ahí no hay mucho análisis, ¿no? Este, pero lo que quieres es justamente tener más análisis. Y lo que puedes hacer es justamente crear un álgebra donde, digamos, un álgebra límite para cada una de las matrices, donde tengas más estructura, ¿no? Tengas más análisis ahí. Ujú. Y justamente lo que quieres es al final usar estos teoremas de teoría espectral, ¿no? De decir por qué
una medida sí existe. ¿O por qué la medida de la suma sí va a existir? ¿No? ¿O por qué la medida de algún otro polinomio sí va a existir? ¿No? Y si el polinomio es autojunto, las variables son autojuntas y el polinomio es autojunto, entonces tienes que la medida existe. Ok, entiendo. Junto con lo de que los momentos sean finitos también, ¿no? Ahí Sí, es crítico, claro, entiendo. Ujú. Bueno, aparte, Ok. si la medida ahí, perdón, ahí si la medida, perdón, si la matriz no son todas juntas, no sé si la medida o va a romper lo que sea la medida real. De ahí hay relativo otro, de la distribución, ¿no? hay un montón de resultados también cuando no tienes matrices autojuntas, ¿no? Así como existe una ley del semicírculo, hay otra que es la ley del círculo, en donde no se asume justamente que sean autojuntas, sino que simplemente las entradas estén uniforme, que tengan la misma distribución y otros tecnicismos, ¿no? Y ahí lo que se obtiene es que es una distribución uniforme en el disco, Ok. bajo ciertas condiciones. Ahora, en extender esto todavía un poquito más de cuando no necesitas, cuando no pides que sean autojuntas, em, en la parte de lo que yo hago de la prueba libre, hay, va eso, ¿no? De decir cuándo realmente puedes asignar una medida a algo, ¿no? A la suma de variables aleatorias o variables aleatorias algebraicas, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, Muy bien. yo tengo otra pregunta. Adelante, Jorge. En el resultado de Dan Voiculescu del 91, Sí. una pregunta acerca de las matrices estas unitarias. em, A ver si- Ajá. sí, creo que debe estar antes. Es- O un poquito eh, después. o después. Este. Exactamente ese. Eh, sí, exactamente. Esas UNs, como de forma similar a tu resultado de matrices de Hadamard, no hay nada más especial de estas UNs más que sean, ok, matrices eh, aleatorias distribuidas uniformemente en el grupo unitario, pero es decir, mi pregunta va, no es que en la demostración sea constructiva de que dices tienes que utilizar, no es un teorema de existencia, sino de cualquier conjunto de matrices de este tipo te funcionan, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí. Sí, o O sea, sea, el resultado de... Dime. no dependen, a lo que voy, mi pregunta es, no, las UNs que te funcionan no dependen de las XNs y Ys, sino No. cualesquiera, con que Sí. satisfagan lo que está escrito ahí. Ujú. Ok, ok. Ujú. Sí, el resultado más general lo que dice es como, olvídate de que existe una U, ¿no? Imagínate que tienes XN y tienes YN. Y XN, tanto XN como YN tienen una distribución espectral límite individual. Ujú. Si la distribución de YN es invariante bajo conjugación de matrices unitarias, no, es más, no solo unitarias, matrices ortogonales, entonces XN e YN son independientemente libres. Ok, ok. ¿No? O Ok. sea, como que, digamos, podrías decir que implícitamente está metida ahí una U, pero no es Ujú, necesaria, ¿no? ujú. Ok, gracias. Bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues me quedé con una curiosidad, Josué, ¿puedo preguntar? Adelante, Sí. Roberto. Bien al inicio de tu plática, Josué, cuando Ok. estabas escribiendo las propiedades de la traza y que se reducían ciertas formas polinomiales a más o menos por ahí. Ahí esas cosas, esas cosas.
Estas reducciones tienen relación con eso que llaman los non-crossing permutations o algo así. Sí, o sea, sí, bueno, lo que va a pasar es que tiene. Porque me pareció que eso tenía que ver con los diagramitas esos que pintan de que el diagrama no se crucen los arcos y esas vainas. ¿Tienen que ver Eso. con la ciclicidad de la traza? Déjame, lo pienso. Ah, ok, es que la historia completa va así. La traza, la traza de matrices, lo que pasa es que aquí nos ayuda que tenemos la traza, ¿no? Entonces la traza de AB, pues esa reducción se da porque la traza de AB es la traza de BA. Y a la ciclicidad de la traza, o sea, esas propiedades. Sí. Y en el caso de probabilidad libre, lo que pasa es que, pues en general, no tienes por qué, no tienes por qué asumir que el phi del funcional lineal de un espacio de algebraico de probabilidad es una traza o cumple esta propiedad. Pero lo que sí sucede es que el teorema que sí existe es que, digamos, si tú tienes un espacio de probabilidad, digamos, B, con su phi sub B, y ese phi sub B es una traza, y luego tienes otro espacio de probabilidad, digamos, C y phi sub C, y ese phi sub C es también una traza, cuando consideres el producto libre de B con C, ¿no? Y lo metes en una, si pides que sean libres, la propiedad de la traza se preserva. La puedes extender, básicamente, Yeah. es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el hecho de que estas palabras se puedan reducir, pues en cierta manera sí va a tener que ver con que en el objeto grandote, si en los espacios de probabilidad chiquitos eran trazas, en el objeto grandote, donde además pides que son libres, la traza se va a preservar, se va a poder extender. Ok. Ya, gracias. Era una curiosidad que me quedó por ahí. Gracias, Josué. Sí, no, ok. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a Josué? Oye, ¿hay intersección entre independencia clásica e independencia libre? O sea, es que sí omití un montón de cosas, pero esto es todo un mundo. O sea, la verdad, porque al final puedes hacer muchas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de Sí. qué significa independencia, y muchas veces ya tienen una respuesta. Y en lo que preguntas de si hay una intersección, resulta que en el contexto de variables aleatorias que sean a la vez independientes en el sentido clásico e independientes en el sentido libre, forza a las variables aleatorias a ser constantes, Ya. ¿no? Forza a las variables aleatorias a ser constantes. Pero si hay una intersección, pues es que hay un montón de cosas ahí, digamos, porque lo que yo estaba diciendo cuando decía construyes un espacio grandote, pues construyes un espacio grandote en donde las variables se hacen libres, pero también puedes construir un espacio grandote donde las variables se hacen Clásicas. clásicas, pero también puedes construir un espacio grandote en donde hay combinaciones, ¿no? Entonces, digamos, en vez de tener solamente X y Y, tienes X, Y y Z, ¿no? Y tienes que X y Z es clásico, son clásicas, pero X y Y son libres y Y y Z son libres, Ya. ¿no? Perdón. Sí. No, es todo un universo de libertad y clasicismos y quién sabe qué más. Sí, sí, es todo un mundo ahí. A ver, ahorita me recuerda que hay un teorema de un japonés, Matsui, que solo hay 4 o 5 grados de independencia, 4 o 5 formas de independencia. Sí, o sea, es que justamente eso, pues es, ¿a qué le vamos a llamar independencia, no? O sea, yo lo que puedes decir, bueno, recobrar información conjunta de información individual, donde la información individual está dada por funcionales lineales.
Pero cuando le llamas independencia, lo que quieres es una manera universal de construir estos espacios producto, ¿no? En probabilidad clásica, pues lo que tienes es una variable con una distribución y otra variable con otra distribución, y construyes el espacio producto en donde tienes copias de esas variables, que además son independientes clásicas, ¿no? Eso es lo que haces, construyes un espacio producto. Yo lo que les hice es justamente también les construí un espacio producto, donde el producto realmente estaba más reflejado, no en tanto en la estructura algebraica, porque ahí me tomaba los polinomios no conmutativos, sino en cómo construía el phi, ¿no? La esperanza, ¿no? El análogo de la esperanza. Pero cuando construyes el espacio producto, pues puedes hacer varias suposiciones. Una de las suposiciones que yo tomé aquí es que la identidad multiplicativa de cada uno de los espacios se identifica, ¿no? La identidad multiplicativa viniendo de los polinomios en X y la identidad multiplicativa viniendo de los polinomios en Y, las estaba identificando. Pero bien podría no identificarlas. Y eso podría dar a la par, es justamente el artículo que mencionas, que ya no solamente son dos, sino son otras más nociones de independencia, ¿no? Ok. Bueno, es interesante todo eso. Ok, pero ya se nos hace tarde. Sí, muy bien. Pues agradecemos nuevamente al doctor Josué por esta charla. Si quieren abrir micrófonos para saludarlo, está bien. Está bien, pueden hacerlo adelante y para despedirnos también, ¿no? Entonces terminamos la sesión y nos vemos dentro de 15 días con la última charla del trimestre.